Una de las definiciones que tiene la historia del tiempo presente es analizar aquellos periodos históricos, procesos históricos que se han abierto en el pasado y que todavía hoy siguen abiertos, valga la redundancia, porque la persona que lo está investigando está en ese momento de la actualidad. Hay ejemplos como por ejemplo el Brexit, la guerra de Siria. Siempre está la discusión de cuándo empieza, cuándo termina un proceso histórico. Sin duda, ahora mismo en España estamos viviendo una crisis política que viene desde hace unos años. El tiempo, los historiadores, los politólogos como los que tenemos hoy aquí definirán más concretamente, discutirán dónde empieza, dónde termina y lo subdividirán por fases. Y sin duda lo que ocurrió el miércoles pasado en Murcia dio comienzo a otra casilla dentro de esta crisis política, si bien no sabemos todavía o ya podemos empezar a intuir si cerró un ciclo o si ha abierto otro. Y para ello tenemos aquí a 4 colaboradores con los que vamos a analizar el contexto que vive España. En primer lugar, a Alejandro Ruiz París, politólogo y jurista. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bien, aquí viendo qué infarto nos da cada día. Bueno, Alejandro, estuviste hace poquito en el directo de las elecciones catalanas, al igual que Isabel Martínez, consultora en comunicación política. Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás, Pablo? Encantada de estar otro día más contigo. Encantado de teneros. Marcos de la Morena, asesor estratégico y periodista, la primera vez que estás en el canal. Muchas gracias, Marcos. Nada, vosotros, Pablo, y nada, vamos a ver qué tal se da, porque llevamos unos días, yo creo que es necesario analizarlos a fondo. Alberto del Campo, que ya le hemos tenido en la tertulia sobre Bielorrusia hace unos meses, sociólogo y analista político. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy bien. A mí ya sabes que cuanto más salseo político haya, mejor. Por eso estás aquí, ya lo sabes. Bueno, entonces, para comenzar esta tertulia, este análisis, os quiero plantear que comentéis individualmente cada uno una breve reflexión sobre el contexto actual, como queréis enfocarlo a nivel regional, nacional, ideológico, como queráis. Entonces, si os parece, vamos en el mismo orden en que os he presentado, ¿vale? En primer lugar, Alejandro, ¿cómo ves la situación? Bueno, yo estoy aquí analizando las catalanas con Isabel y creo que esto es en el fondo consecuencia de la resaca electoral de los resultados en el centro derecha que se vieron aquel día. Si es cierto, por ejemplo, en el Partido Popular se dijo que, bueno, se justificó el equipo de Pablo Casado diciendo que el resultado de Cataluña no era extrapolable al resto de España. Bueno, Ciudadanos es un partido que nació en Cataluña, que pegó un bajón espectacular y yo creo que esto efectivamente es la consecuencia de lo que pasó en las elecciones de Cataluña. Y bueno, en parte creo que el análisis de Teodoro García Egea aquel día es medianamente cierto, no del todo, pero medianamente cierto. Efectivamente, para el Partido Popular siempre le ha ido mal en Cataluña, solo perdió un escaño. Y creo que el 4 de mayo se verá que efectivamente el resultado de Cataluña no es extrapolable al resto de España, porque bueno, creo que se va a producir una unificación del centro derecha. Gracias, Alejandro. Isabel. Bueno, yo creo que estamos viviendo ahora mismo un terremoto político, ¿no? Que ni siquiera Juego de Tronos los guionistas podían prever todo lo que está ocurriendo. Bastante interesante el panorama, sobre todo este último día y ayer con el anuncio de Pablo Iglesias presentándose como candidato para Podemos y ahora el rechazo de Más Madrid a tener una candidatura única. Así que, nada, a ver qué ocurre. Gracias, Isabel. Marcos. Bueno, yo me gustaría enfocar un poco el análisis así rápido con una frase muy buena de Juego de Tronos que pronuncia Meñique varias veces, que es: el caos es una escalera. Yo creo que se ha demostrado con los últimos movimientos de esta última semana y lo de Murcia anterior que la política muchas veces funciona así y hay muchos políticos que se rigen por esta norma. En Murcia lo vimos con toda la alteración que hubo para la moción de censura, cada cual vio su oportunidad, unos para colocarse en un lado, otros para otro. En Madrid, ese caos desatado un poco lo quiso aprovechar Isabel Díaz Ayuso, lo quisieron aprovechar el resto de partidos, al final ha tenido que entrar la justicia y al final el último en sumarse a ese aprovechamiento del caos ha sido Pablo Iglesias y probablemente le puede salir muy bien, visto lo visto.
Así que, bueno, yo creo que hay mucha cuerda todavía que darle y mucho tema del que hablar. Gracias, Marcos. Y finalmente en esta primera ronda, Alberto. Pues a ver, primero, como primera valoración, que seguimos viendo un poco a nivel general que por lo menos la intención de voto o la política electoral, vamos a dejarlo ahí, se está centrando otra vez en los dos grandes partidos tradicionales y es una tendencia que más o menos está consolidada desde los últimos 2 años, diría yo. Y bueno, pues que es una forma también de ver eso plasmado en cómo mm, realmente puedes en un momento dado mirar a corto plazo o mirar de forma partidista, incluso personal, que luego supongo que la hablaremos en algunos casos, independientemente de la situación que haya. O sea, y esto va más allá de unas siglas u otras, pero desde luego falta una especie de visión estratégica o alianzas más grandes como las que existen en otros países. Es una especie de visión a medio o largo plazo que es inexistente. O sea, aquí con tal de reforzar tu posición electoral, de quitar al contrario del gobierno, da igual que estemos en una situación excepcional de pandemia, de crisis económica, que probablemente en 2021 van a venir las consecuencias porque todavía aguantan, entre comillas, cierto apoyo de políticas de los ERTES, etcétera. Y mi valoración sería esa, o sea, que primero de todo, el previo a todo, que a nivel estratégico, a nivel de país como sociedad o a nivel del sistema político en general es un poco una forma de proceder en general un poco lamentables, en general. Y luego la consolidación efectivamente de que eso de que se iba a romper el bipartidismo parece que no sucedió del todo y no va a suceder. Gracias, Alberto.